Verbo Iglesia Cristiana, una familia discipulando a las naciones. Bendecimos, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, gracias. Dale fuerte, fuerte el aplauso al Señor. Ahí demuestras tu agradecimiento por todas las obras que Él empezó y la va perfeccionando. Qué bendición es el sentirse cubierto por el Señor, que su Santo Espíritu está en medio de nosotros y que se mueve. Vemos cómo se mueve el Señor y nos da alegría de vivir, contentamiento de vivir bajo su presencia. Hemos empezado una campaña del Espíritu Santo y la semana pasada miramos lo que es la persona del Espíritu Santo. Hoy vamos a mirar lo que es el ministerio del Espíritu Santo. Son dos cosas que encierran lo mismo, pero tienen diferente función. La persona del Espíritu Santo es la que nos llena, nos da aliento. El ministerio del Espíritu Santo es todas las acciones y actividades que nosotros hacemos a través del Espíritu Santo para ser perfeccionados, para tener sabiduría y que nuestro comportamiento sea a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Este es uno de los temas muy profundos en los cuales nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente y escuchar la palabra, pero para dentro de nuestro corazón sea transformado, sea disuelto, sea digerido, para que ese Espíritu Santo empiece a hacer la buena obra en nuestras vidas. Porque debemos reconocer que somos débiles. Debemos reconocer que a través de su Espíritu Santo Dios nos transformó de una vida llena de pecado, llena de dificultades, llena de situaciones en las cuales cada vez nosotros no caminábamos bien. Pero el Espíritu Santo cambió y está cambiando a una vida llena del Espíritu, llena de gozo, llena de satisfacción, llena de buenas costumbres, llena de buenos hábitos. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque cuando nosotros llegamos, cuando nosotros conocimos al Señor, es obvio que Él empezó a cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de ser, nuestras costumbres, nuestros hábitos, empezó a cambiar. Porque el cambio que hizo el Espíritu Santo está basado en lo que nosotros no podíamos hacer. Y ofrecíamos y decíamos, ya voy a cambiar. Ofrecíamos a nuestra esposa, ofrecíamos en nuestro trabajo, a nuestros hijos. Y no, es que ya voy a cambiar. Pero como humanos, como personas, no podíamos hacerlo. Solo el Espíritu Santo de Dios empezó a cambiar, a hacer la buena obra, a perfeccionarnos a nosotros cada día. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Cuando nosotros empezamos en la vida de Cristo y comenzábamos a dar frutos y comenzamos a mirar que Dios quitó la venda de nuestros ojos. Porque esa venda que teníamos en nuestros ojos no nos permitía ver lo maravilloso que es Dios y lo que nosotros debemos hacer. Y no lo hacíamos. Conocíamos los mandamientos de Dios, pero no lo desarrollábamos, no lo hacíamos, no lo cumplíamos. Y cuando nosotros comenzamos a mirar que no somos capaces de hacer un cambio en nuestras vidas, eso es lo que nosotros llamamos que quitaron la venda de nuestros ojos. Y hay un ejemplo en la palabra de Dios que está en Hechos en el capítulo 9, cuando el apóstol Pablo
que en ese entonces era Saulo. Saulo era una persona que tenía autoridad y que perseguía a los cristianos, que mataba a los cristianos, que entregaba las autoridades a los cristianos. Y Dios un día lo tocó. Camino a Damasco, dice la Sagrada Escritura, que con un resplandeciente rayo le hizo perder la vista. Y él no sabía lo que estaba sucediendo y decía: ¿quién eres? ¿Qué me estás haciendo? Y la respuesta fue de Jesús, que dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien estás persiguiendo. Y él contestó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo: caminas a Damasco y vendrá el tiempo de tu recuperación, vendrá el tiempo de tu sanidad. Y dice la palabra de Dios que Dios envió a un siervo llamado Ananías. Y esto está en el versículo 9, capítulo 9, versículo 17. Cuando dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dos cosas importantes que quiero que vean. El Señor Jesús nos abrió los ojos para mirar lo que habíamos hecho, para mirar las calamidades que nosotros pasamos. Y a raíz de eso, reflexionando, mirando todo lo que nosotros hemos hecho, dice que nos devolvió la vista para poder mirar, para poder ver, para poder analizar, para poder guiarnos por el camino del bien. Por eso es que Dios nos quitó la venda de nuestros ojos, para poder leer la Biblia y discernir y mirar lo gran beneficioso que es estar en la presencia de Dios. No solo como a Saulo le devolvió la vista, a todos y cada uno de nosotros nos devolvió la vista y nos cambió el entendimiento, nos cambió nuestro corazón para nosotros acercarnos más a Él. Y el cambio que tuvo el apóstol Pablo fue radical. De perseguidor pasó a ser predicador del evangelio. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos a través del mandato que Dios nos dio. Cuando nosotros cumplimos con este mandato, comenzamos a rendir nuestro pasado. Comenzamos a rendir nuestro pasado y mirar las cosas tremendas que hicimos nosotros y pedirle a Dios que en su misericordia nos perdone y nos dé la nueva oportunidad para acercarnos a Él y caminar como Él quiere. Eso es lo que hizo Pablo y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mi hermano. Ahora ya tienes vista, ahora ya no tienes la venda de tus ojos, ahora comienza a leer la Escritura, a estar acerca de Dios para poder transformar tu vida y transformar la vida de los demás. Todo creyente necesita saber lo que es el ministerio del Espíritu Santo. Muchos pensamos que el ministerio del Espíritu Santo es solamente el hacer milagros o entregar los dones. Esas son parte de Dios que hace porque es su voluntad que tengamos beneficios de Dios y que nosotros reconozcamos los dones que Dios nos ha permitido desarrollar. Y si es mejor al servicio de la congregación, a servicio de los fieles, Dios va a bendecirnos en el camino. Y hablo esto cuando el Señor Jesús, cerca de su muerte, Él sabía que iba a morir y dijo: yo voy a irme, pero yo les voy a dejar algo que ustedes no se van a sentir solos.
voy a dejarles el Espíritu Santo, que es lo mismo de que yo estuviera con ustedes. Entonces no nos dejó solos. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos solos. Y no estamos solos, mis hermanos. Nosotros nos metimos en la soledad. Nosotros no queremos reconocer que Dios está al lado nuestro, que está dentro de nosotros y que Dios nos quiere ayudar. Como humanos nosotros nos salimos de la cobertura del Espíritu Santo. Pero Dios enseguida nos redarguye. Ya no nos permite que dejemos pasar por alto a todas aquellas cosas perversas que nosotros hicimos, y nos redarguye en nuestro corazón y nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios y pedimos perdón a todos cuantos hemos ofendido. Eso es lo que hace el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo obra de acuerdo a la palabra de Dios. Todo lo que el Espíritu Santo nos diga o nos enseñe está de acuerdo y fundamentado en la palabra de Dios. Primeramente, el Espíritu Santo nos redarguye. Dice en Juan capítulo 16, versículo 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Todos sabemos y tenemos el convencimiento de que Dios nos separó de este mundo y nos introdujo en su evangelio para sacarnos del pecado, para que ya no caminemos más en el pecado. Porque dice la palabra de Dios que si estamos en el pecado vendrá juicio hacia nosotros. Muchas veces los pecados lo hacemos a veces porque no lo sentimos o a veces porque es involuntario, pero todo pecado es pecado y tenemos que entrar en la justicia. Y Dios dice que el Consolador, el Espíritu Santo, empezará a hacer la obra en nosotros, porque Dios, a través de su Santo Espíritu, nos empieza a limpiar, nos empieza a mirar cuántas cosas hemos cometido mal, y por su infinita misericordia somos perdonados. El ministerio del Espíritu Santo también revela los ministerios de Cristo. La palabra de Dios dice que en Efesios capítulo 3, versículo 5, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Mira, cuántas cosas nosotros no habíamos entendido, que Dios quiere revelarnos cada día más su palabra para que nosotros seamos beneficiados de su Santo Espíritu, para que nosotros podamos utilizarlo dentro de nuestra vida, de nuestro corazón. ¿A base de qué? De dar un buen testimonio, a base de hacer mejor las cosas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que hace el ministerio del Espíritu Santo, que nos abrió los ojos, nos abrió el entendimiento, nos reveló. Ahora todos y cada uno de nosotros que somos ¿qué? Santos de los hijos de Dios. ¿Cuántos creen que son santos? Y también reveló a los apóstoles y profetas, porque Dios revela con gran sabiduría la palabra de Dios escrita en la Biblia. También el Espíritu Santo intercede a través de la oración.
Una de las cosas más difíciles para el creyente es saber que cuando estamos orando, estamos pidiéndole, no tenemos la certeza de encontrar la respuesta. Pero Dios quiere que tú creas que Dios no miente y que Dios sí te lo va a extender. Cuando nosotros no creemos en la palabra de Dios y estamos en la incertidumbre si vamos a recibir o no a través de lo que pedimos en oración, Dios se comienza a preocupar y a preguntarse: ¿qué pasa con mi hijo? Que no cree en mí. Claro que la oración es para pedirle perdón por todas las cosas que nosotros hemos hecho, para limpiar nuestras vidas. Pero también es para pedir lo que nosotros necesitamos. Y hay algo claro en la palabra de Dios cuando dice que el apóstol Pablo, en Romanos en el capítulo 8, versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces pedimos nosotros porque anhelamos, está bien, pero tenemos que entender que cuando pedimos a Dios, Dios nos va a dar no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Así es que Dios no está para cumplir los caprichos de cada uno. Tú le puedes pedir muchas cosas, está bien, pero Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y en Santiago, en el capítulo 3, versículo 5, dice que nosotros no debemos pedir cosas en las cuales nos vamos a ir solamente al deleite. Cuando nosotros entendemos que la oración determina que la oración que tenemos sea conforme a la voluntad de Dios. No siempre lo que pedimos es conforme a la voluntad de Dios, y no siempre lo que recibimos es conforme a lo que pedimos. Muy claro. Nosotros debemos entender claramente de que podemos pedir todo, pero Dios nos va a dar exactamente lo que nosotros necesitamos. Ahora, es obvio que la convicción que nosotros debemos tener a la hora de orar a Dios es pedirlo conforme a su voluntad. Y eso es interceder. Muchas veces podemos pedir y lo más necesario y lo más urgente que debemos pedir es que transforme mi vida, que transforme mi entendimiento, que sea más apegado a Dios, que yo busque mi relación con Dios, que porque buscamos la relación con Dios, Dios nos está ayudando a crecer espiritualmente. Una de las preocupaciones de la iglesia es el crecimiento de sus hijos, y por eso estamos abriendo una vez más el CEB, el Centro de Equipamiento a Verbo, donde tú vas a aprender cosas muy importantes de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos un pensum tan específico y claro de acuerdo a tu necesidad. ¿Cuántos asistieron el día de ayer al seminario del CEB? Todos salimos bendecidos. Entonces Dios quiere que aprendamos nosotros día a día a ser mejor equipados, a ser mejor instruidos para que nuestro caminar sea conforme a la voluntad de Dios. El ministerio del Espíritu Santo está determinado en la palabra de Dios, donde que no hay falla. Fue inspirada por el Espíritu Santo para poder todos los libros de la Biblia sean inspirados por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que nos inspira. Él guió e inspiró a
todos los que escribieron la palabra de Dios para que el mensaje sea permanente y exacto, mi hermano. Ahí tienes solución a todos tus problemas. Ahí tienes solución a todas tus inquietudes. Ahí tienes solución a todo lo que tú planeas y quieres hacer. La palabra de Dios es inspirada, la cual nos nutre y nos alimenta para que nosotros día a día podamos caminar. Y dice la Escritura, segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, eternamente capacitado para buena obra. ¿Quién quiere ser perfecto y capacitado para buena obra? Levante su mano. Si tú estás haciendo esta promesa de Dios, Dios está mirando tu corazón. Entonces nuestro compromiso con Dios es ser instruidos, ser capacitados. Si te vamos a ser reprendidos, tenemos que aceptarle la reprensión porque hemos hecho algo malo. Pero mucho más que eso, Dios nos inspira a que día a día en el conocimiento de la palabra de Dios vayamos siendo más sabios, teniendo mayor entendimiento para cumplir con su palabra en las áreas que Dios nos ha puesto. Para cumplir con las áreas en las que Dios y en la familia que Dios nos ha puesto para cumplir su voluntad. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es nos ilumina. Él ilumina todos los corazones humanos para entender claramente el Evangelio. Ya no caminamos en oscuridad, ya fuimos quitados la venda de nuestros ojos. Ahora Dios quiere iluminarte para que tu caminar no haya tropiezos, para que tu caminar sea exacto, para que tú en tu caminar puedas tú guiarte y no salirte del camino. Por eso es que Dios dice que su palabra nos ilumina. Ya nos sacó de la oscuridad, ahora quiere que nosotros caminemos en claridad. Juan capítulo 14 versículo 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Cuando tú te abres a la palabra de Dios, cuando tú dices: Señor, ese Consolador, esa palabra tiene que ser fecunda y hacer obra en mi vida, nosotros estamos recordando todo lo que el Señor Jesús hizo y dijo. Yo recuerdo las mismas manos del carpintero, las mismas manos del obrero que producía muebles. Esas mismas manos, con la unción de Dios, multiplicó los panes y los peces para dar de comer a 5,000 personas. Eso es lo que Dios quiere, que recordemos todo lo que Dios hizo, que recordemos que todo en su caminar, todo lo que el Señor Jesús nos benefició con su palabra, hasta entregar su vida en beneficio de nosotros. El Espíritu del Señor obra cada día en nuestras vidas. Y el ministerio del Espíritu Santo fue evidente en la vida de Jesús. ¿Cuántos creen que fue evidente en la vida de Jesús? ¿Saben por qué? Primeramente, el Señor fue concebido por el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia que tenemos nosotros. Porque el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 1 versículo 35 dice:
Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Pero de igual manera nosotros tenemos que aprender de esto para que nosotros también podamos sentir que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Otra de las cosas que fue evidente en el Señor Jesús fue que fue ungido por el Espíritu. Cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas obras a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Ese era el mensaje, eso es lo que hacía Jesús. Y eso es lo que nosotros nos encomendó a cada uno de nosotros. Todos tenemos que cumplir el gran mandato de Dios: llevar las nuevas. ¿Cuántos hemos llevado las buenas nuevas a los pobres? Muy pocos. Pero eso es lo que Dios quiere. Eso nos dio el ejemplo el Señor Jesús. Tenemos que proclamar libertad a los cautivos. ¿Cuántos quieren y anhelan que todos los perdidos se acerquen a Dios y que sientan la libertad de que Dios les ama? Tenemos que empezar a entender que ese es mi compromiso, ese es el pacto que hice yo, eso es lo que Dios quiere que yo haga. Dios quiere y tiene muchas sillas vacías, pero es nuestro deber, no solamente de los ancianos ni los discípulos, sino de todos y cada uno de nosotros. Tenemos que extender el evangelio para traer libertad a los cautivos, para que los ciegos reciban la vista, para que sean quitadas la venda de sus ojos, y que para los oprimidos tengan libertad. ¿Cuántos vimos en agosto de fuego milagros? Así como tú fuiste beneficiado de esos milagros, Dios quiere beneficiar también a todos aquellos que aún no conocen a Dios. Y esa es la obra del Espíritu Santo, que te va a estar ayudando, molestando, avivando, para que cumplas con el mandato que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. También fue lleno del Espíritu Santo. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Recordemos, el Señor Jesús fue enviado al desierto, donde pasó calamidades, pasó 40 días en ayuno, se preparó espiritualmente para poder resistir las acechanzas del enemigo. Y ustedes saben cuántas acechanzas tuvo el Señor Jesús, cuáles fueron las que pasó el Señor Jesús, pero solo el poder y la autoridad que dio el Espíritu Santo, Él pudo salir avante de todas estas cosas que había pasado. Ya miramos cómo el Espíritu Santo fue evidente en la vida de Jesús. Ahora vamos a mirar cómo el ministerio del Espíritu Santo da orden y gobierno a su iglesia. Primeramente, selecciona a sus ministros. Dice: tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Ahí es cuando tenemos que pensar y mirar que nosotros, como ministros de Dios,
Nosotros no estudiamos, no anhelamos, no miramos, no nos metimos para conseguir este puesto. Dios nos escogió. Dios puso en el corazón de nuestros hermanos mayores que vinieran en nosotros las cualidades y la llenura del Espíritu Santo para llamarnos al presbiterio. No es que escogemos porque su posesión económica o porque es más alto o más simpático como yo, pero no. Dios nos escoge porque miran en nosotros el Espíritu Santo. El mirar en nosotros el Espíritu Santo quiere decir que damos testimonio de lo que estamos viviendo y compartiendo con los demás. Por lo tanto, quien anhela obispado, buena obra desea, dice. Llénate del Espíritu Santo. ¿Quieres servir a Dios? Llénate del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te irá separando, te irá poniendo a un lado, y los hermanos irán viendo para levantarte, para reconocerte como anciano, como pastor o como profeta. Entonces es mi deseo, mi anhelo de servir a Dios hacia los demás. Muchas veces nosotros estamos buscando y anhelando el ser buenos predicadores. Igualmente, en la palabra de Dios dice que unge a sus predicadores. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 4 dice: ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Cada uno de nosotros, los que Dios nos ha dado el privilegio de predicar la palabra, no es porque sale de mi de intelecto, ni me de cabeza, ni me de imaginación. No, mis hermanos. El Espíritu Santo nos lleva a poder escoger las palabras, para poder escoger los versículos, los capítulos que Dios quiere que la congregación escuche. No son con palabras persuasivas, ni de sabiduría personal. Es con la demostración del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es porque yo quiero predicar esto o aquello. El Espíritu Santo me da la claridad, me lleva a buscar, me lleva a leer para poder instruir, para poder predicar la palabra de Dios. Unge a sus predicadores. Otra de las cosas importantes que hace el ministerio del Espíritu Santo es dirige sus decisiones. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. El Espíritu Santo empieza a actuar en nuestra vida para que nosotros podamos tener y hacer decisiones que sean en beneficio de la congregación. Ninguno de los ancianos que componemos el consejo pone su criterio o impone su criterio. Todo es mirado a la palabra de Dios y a la inspiración del Espíritu Santo. Todas las actividades que nosotros hacemos no lo hacemos porque queremos, las hacemos porque el Señor nos dice. Cuando Dios nos dijo hagamos una campaña del Espíritu Santo, estaba hablando porque nosotros y ustedes necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder caminar en bienestar. Entonces no son palabras, no son cosas que salen de nuestra mente. Aprendamos a tomar decisión de lo que nosotros hacemos. El Espíritu Santo ministra a su pueblo. Sabe lo que necesita el pueblo, sabe lo que tú anhelas, sabe todo lo que tú quieres.
El Espíritu Santo sirve a un propósito importante en la vida de los creyentes. ¿Cuántos creen que tienen un propósito en el Señor? Levante su mano. Ese propósito se va a cumplir, mi hermano. Ese propósito va a hacer eco en tu vida, porque Dios nos regenera. El Espíritu Santo cambia su vida cuando usted se vuelve un creyente fiel, un creyente conforme a la voluntad de Dios. Ahí empieza a obrar el Espíritu Santo. Y Tito 3, capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. No es porque tú quieres o anhelas, no es porque Dios quiere que nosotros entendamos que la salvación viene de Dios, no importando la situación en la que tú estás, sino que quiere que tú te arrepientas y confieses tus pecados delante de Él. O sea, limpiarnos. O sea, analizar nuestra vida. Yo les animo que hagan algo que a mí me gusta hacer todos los días, mis hermanos. Todos los días antes de dormir yo me hago mi pequeño devocional nocturno y le digo: Señor, ¿cuántas cosas que yo hice el día de hoy no te agradan? Y comienza a recordar en mi mente y me avergüenzo. No porque soy un anciano, no tengo debilidades, mis hermanos. Y entonces también pongo y digo: ¿cuántas de las cosas que yo hice el día de hoy te agradaron, Señor? Ahí veo que el Señor se contenta. Y me doy cuenta claramente que todas las cosas que no agradan a Dios no agradan a los que están a mi alrededor. No agrada a mi esposa, no agrada a mi vecino, no agrada a mi jefe, no agrada a nadie. Y todas las cosas que agradan a Dios, todos están en contentamiento, todos estamos en alegría. No hay ninguna cosa que nos pueda avergonzar. Hazte un análisis, hazte una prueba y mira qué es lo que quiere Dios. El Espíritu Santo que convence de pecado para traer a los hombres y mujeres a los pies del Señor. Otra cosa que hace es santifica. El Espíritu Santo toma esta vida que ha cambiado por la salvación y le capacita para vivir bajo sus principios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, siempre por nosotros. Hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, para la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Debemos reconocer que Dios nos ha escogido a nosotros. Dios tuvo la paciencia de sacarte del lugar que tú estabas para llevarte a una nueva vida, a una vida plena, a una vida de contentamiento, a una vida de gozo. Pero cuando nosotros estamos en la vida de contentamiento, en la vida de gozo, tenemos que desechar las cosas que hicimos de mala y no recordarnos y hacer aquellas cosas. ¿Por qué? Porque el Salmo 27 versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Mira, mi hermano, cuando Dios está en tu vida, cuando el Señor Jesús está en tu vida, en tu corazón, el Espíritu Santo empieza a obrar para que tú no temas nada. El no temer nada significa que yo voy a vivir confiado en Dios, en su provisión, en su satisfacción, en todo lo que Él nos quiere dar. No debo vivir
atemorizado. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios grande, real y verdadero? Entonces, ¿por qué vivimos atemorizados? Dios no quiere que vivamos atemorizados. Dios no quiere que vivamos en zozobra. Dios quiere que aprendamos a vivir y ser guiados por su Santo Espíritu. Porque su Santo Espíritu nos guía. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Cuántos quieren vivir bajo la presencia del Dios? El Espíritu Santo ya está aquí. Ya nos gozamos con el Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no tenemos que tener malas actitudes. ¿O es que somos de doble ánimo? Bueno, eso vamos a hablar después. Dios quiere que aprendamos a hacer las cosas que nosotros leemos y oímos. Si esta palabra de Dios ha llegado a tu corazón, tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber un cambio en tu pensamiento. Tiene que haber un cambio en tus actitudes. Porque si no cambiamos en nuestro pensamiento o en nuestras actitudes, no hemos escuchado la palabra de Dios. Y si alguna cosa te vas a olvidar, en la parte de atrás están grabando para que tú te vuelvas a acordar lo que estás escuchando. Porque Dios es nuestra guía. Dios es el que ilumina el camino. Otra de las cosas que hace Dios es asegura la salvación. ¿Cuántos creen que somos salvos? Y eso Dios nos ha dado gratis. Todos estamos caminos a la salvación. Lo único que Dios quiere es que nos arrepintamos de corazón de todo lo que nosotros hacemos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¡Qué hermosa palabra! ¿Qué dice que tenemos que hacer para estar con el Espíritu Santo? Guardar sus mandamientos. Y asegurarnos que Dios vive en nosotros y que nosotros estamos en Él. Porque sabemos y entendemos y lo sentimos que el Espíritu Santo está haciendo una obra en nuestra vida. Cada día, cada momento, cada minuto, tú vas a ser renovado y transformado por la presencia de Dios. También el Espíritu Santo nos da libertad, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Solo el Espíritu de Dios en Cristo Jesús nos ha librado y nos librará del pecado y de la muerte. Dios no quiere que tengas una muerte espiritual. Dios quiere que tengas una vida glorificada a Dios, obediente a su palabra, y Dios irá bendiciendo tu vida. Y por último, nos capacita para dar testimonio. Y dice en Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es algo bien interesante y bien profundo que quiero que escuchen bien claro. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a dar buen testimonio.
en donde quiera que estemos. Porque en eso van a encontrar la diferencia en un incrédulo y en un cristiano. Ahí va a haber la diferencia. Y qué bueno y qué grato es escuchar que dan buen testimonio los obreros cristianos, los empleados cristianos, pero qué pena da cuando dicen que para ser cristiano como él mejor no hago. Estamos llamados a dar buen testimonio, mi hermano. En nuestra casa, en todas partes. Mira cómo absorben nuestros hijos lo que tú estás haciendo. Yo me quedé, simplemente dije, Señor, ¿cómo haces tú las cosas? ¿Cómo das el entendimiento a nuestros hijos? Yo tengo una nieta de 1 año 6 meses. Y yo me gocé en el Señor. Fuimos al micromercado y mi esposa me dice, páseme una fundita. Yo voy, cojo la funda, la arranco y hago así para poderle abrir. ¿Cuántos hacemos eso? Y después de un momentito, no pasó ni unos segundos, cuando le veo que coge una funda y hace también así. Hasta cosas insignificantes, mis hermanos. Entonces, estamos llamados a dar testimonio. Que el testimonio que nosotros vivamos, lo hagamos siempre para que Dios, nuestro Señor, sea glorificado. Ese es el único propósito. ¿Estamos dispuestos a dar buen testimonio? ¿Estamos dispuestos a caminar en el Evangelio, a aprender del Evangelio, a ser guiados por el Espíritu, a caminar con la presencia del Espíritu Santo? Porque solamente Él nos dará alegría, gozo y contentamiento. Pongámonos de pies, por favor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy, porque has redarguido mi corazón, porque has llegado hasta lo más profundo, Señor. Sé que he cometido errores, sé que no he estado bien, Señor. Pido que me perdones y que me llenes de tu Santo Espíritu. No permitas, Señor, que vengan malos pensamientos a mi vida. Yo quiero ser lleno totalmente del Espíritu Santo. No quiero tener ninguna excusa. No quiero tener ninguna parte en la cual el enemigo pueda entrar en mi mente y en mi corazón. Yo quiero rendirme a ti, Señor. Yo quiero reconocer las cosas malas que yo he hecho hasta el día de hoy. Yo quiero reconocer, Señor, que te he faltado, que no he sido de testimonio, Señor. Te pido, Señor, que cambies mi manera de pensar, que cambies mi manera de actuar, que renoves mi pensamiento y que me des más claridad para vivir en la libertad y en la salvación que tú nos has prometido. Gracias, Señor, por esta bendición de ser lleno del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, bendecimos este día y este tiempo. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.